Buen día. El coche apareció en el mercado en 1997, 4 años más tarde de lo previsto inicialmente. Hasta ahora, General Motors ha tenido que salvarse renovando constantemente la gama de la generación C4, aunque teniendo en cuenta que, en cierta medida, gracias a esto apareció mi versión favorita del Gran Sport, en 1996, no culpo a los estadounidenses. Al principio, la creación de la próxima generación del deportivo Chevrolet era incierta debido a la mala situación financiera de GM en los años 90. El proyecto recibió luz verde solo cuando John F. Smith Jr. se convirtió en presidente de la empresa. Quien también fue responsable de cambios importantes en GM, gracias a los cuales el coloso no rentable y mal administrado finalmente comenzó a funcionar mejor. Esto no significó que el trabajo posterior en C5 se desarrollara sin problemas. Las personas fueron transferidas de un lado a otro a diversos proyectos y tareas, y parte del trabajo se realizó en secreto o simplemente se subcontrató para no correr el riesgo de que alguien cambiara repentinamente de opinión La nueva generación del Corvette solo aparecerá en algún almacén o desguace. Para tener un objetivo específico durante el proceso de diseño, se realizaron encuestas entre propietarios anteriores y actuales de Corvette, así como entre propietarios de autos deportivos de otras marcas, preguntando qué características de un auto nuevo serían más importantes para los compradores potenciales. Se obtuvo un conjunto de 3 características: calidad de construcción, desempeño y seguridad. Aunque los prototipos CERV-IVA de 1992 y CERV-IVB de 1993 se consideran la primera etapa en la historia del Corvette C5, visualmente casi no se diferenciaban del Corvette C4. El primero, llamado las mulas de prueba, es decir, prototipos fuertemente camuflados, todavía bastante lejos de su forma de producción, salieron a las carreteras en 1994. Si bien no se inventó nada innovador en términos de apariencia, debajo había una estructura completamente nueva. Menos complicado, se utilizaron casi 1500 elementos menos, más ligero y rígido. Uno de los pocos elementos heredado de su predecesor fue la transmisión automática de 4 velocidades 4L60E, con la salvedad de que el Chevrolet Corvette C5 utilizaba un sistema de propulsión similar al tipo transaxle, es decir, la caja de cambios estaba en el eje trasero y no en el siguiente. Al motor, como en C4, esto permitió una distribución del peso 50/50, delantero/trasero. Una plataforma completamente nueva, fabricada mediante hidroformado, fue responsable de la mejora significativa de la rigidez de la estructura, y en consecuencia, también de la mejora de las propiedades de conducción y la eliminación de chirridos o chirridos desagradables de la estructura. La plataforma en sí estaba hecha de acero, pero también estaba equipada con paneles de balsa, es decir, madera de Scout, para reducir aún más el ruido durante la conducción. Los frenos causaron una gran impresión. El nuevo coche fue capaz de frenar de 97 km/h a cero en una distancia de 38,1 metros, más de 2 metros menos que el más potente Chevrolet Corvette C4 ZR1 de 1990. Los datos sobre el ZR1 provienen de la prueba de la revista Road y Track. También era un poco más lento. En la versión con transmisión manual, la quinta generación de este Chevrolet aceleraba hasta 282 km/h de ZR1, hasta 290 km/h. Tenga en cuenta que ahora estamos comparando la variante superior del C4, de hecho desde el comienzo de la producción, con el C5 básico. Los ejemplares más antiguos, es decir, del año modelo 1984, y más débiles del Corvette C4, tenían solo 205 CV, y alcanzaban una velocidad de 225 km/h. En cuanto al equipamiento, inicialmente los probadores y periodistas prestaron especial atención a las diferentes opciones de suspensión. Además de la estándar, los clientes más exigentes también podían elegir paquetes más efectivos en la pista o una suspensión con amortiguadores adaptativos. Además, a partir de 1998, estuvo disponible como opción un head-up display, desde 2001 era de serie. Y el equipamiento también incluía elementos como el acelerador controlado electrónicamente, drive-by-wire, y la dirección asistida variable, en función de la velocidad. El Chevrolet Corvette C5 también fue el primero en la historia de este modelo en recibir limpiaparabrisas, que funcionaban al mismo tiempo. Hasta el C4, el diseño de los limpiaparabrisas era tal que cuando estaban completamente inclinados, las escobillas estaban ubicadas en ambos bordes del parabrisas. Así como un maletero en versión cabrio, es decir, descapotable. El baúl fue devuelto a su lugar por primera vez desde 1962.
Aquí hay un motor nuevo, marcado LS1 por supuesto en el sistema V8 y con una cilindrada tradicional de 5,7 litros, exactamente 5.665 centímetros cúbicos, 345,7 pulgadas cúbicas. La unidad de aluminio con árbol de levas en cabeza, OHV y 2 válvulas por cilindro, producía inicialmente 350 CV, pero luego la potencia aumentó en otros 5 CV. Los que querían más tuvieron que esperar hasta 2001. Vio la luz la versión Z06 con motor LS6, una evolución del LS1. Lo que se ha cambiado aquí incluye colectores de admisión y escape, se aumentó la relación de compresión de 10,2 a 10, 5 en 1, se utilizaron válvulas de escape llenas de sodio, se añadió un árbol de levas más afilado, se mejoró el sistema de lubricación, etc. Inicialmente el Chevrolet Corvette C5Z06 alcanzaba 390 CV, pero rápidamente para el año modelo 2002, la potencia se incrementó hasta 411 CV. Seguían siendo parámetros que no podían superar a los últimos modelos C4ZR1, pero el C5Z06 era un coche mucho más ligero, poco más de 1.400 kilogramos frente a aproximadamente 1.550 kilogramos, lo que lo hacía aún más dinámico. Alcanzó las 60 millas por hora en 4-4,3 segundos, al menos medio segundo más rápido que el ZR1. Quienes deseaban comprar el Z06 sin embargo tenían el mismo problema que quienes habían comprado anteriormente el ZR1. Solo estaba disponible una versión de carrocería. Pero a diferencia del ZR1, el C5Z06 utiliza una carrocería coupé con techo rígido más rígido, con una ventana trasera de corte pronunciado y una tapa de maletero pequeña y plana como en un convertible, en lugar de la versión más típica de Corvette con una ventana trasera grande como un elemento de la tapa del maletero. Esta carrocería, abreviada como FRC, significa coupé de techo fijo para distinguirla del coupé normal que en la práctica era un Targa, y también estaba disponible para la versión con motor base a partir del año modelo 1999. Se trata de todas esas listas y cálculos donde se mencionan los coches con faros abatibles. Y no sin razón. El Corvette C5 es el último modelo producido en serie equipado con este elemento. Su producción finalizó a principios de julio de 2004, unos meses después de que saliera de producción el último Lotus Esprit 5.8. A esta lista también se puede añadir el de Tommaso Guara, un modelo de serie pequeña cuya producción también cesó en 2004. Curiosamente, aparte del primer año de producción, en cada año posterior se produjeron entre 31.000 y 36.000 copias, por lo que no hubo un cierre lento de la producción, todo transcurrió como de costumbre hasta que simplemente se desconectó. De hecho, considerando que la producción se detuvo en julio, se puede sospechar que en el primer semestre de 2004 salieron de fábrica incluso un poco más Corvettes C5 que en años anteriores. El año pasado se produjeron en total poco más de 34.000 copias. De exactamente 248,715 autos con especificaciones de carretera producidos, casi 124,600 eran modelos coupé/targa estándar con una ventana trasera grande. Para el año modelo 1997 esta era la única versión disponible. 89,600 eran convertibles y 34,500 eran techos rígidos, Z06. Años más tarde, el C5 recibe en su mayoría buenas críticas. En primer lugar, se elogia el sistema de propulsión, siempre que se le dé el mantenimiento adecuado, y se compre un ejemplar en buen estado y cuidadosamente revisado. Hasta 2002, las versiones estándar tenían problemas de consumo excesivo de aceite, luego el fabricante mejoró los aros de pistón. A su vez, los modelos Z06 de 2002 a 2003 tenían resortes de válvula defectuosos. Podían romperse y caer dentro del motor. Además, es difícil escribir sobre fallos repetitivos, tal vez solo sobre ruidos no deseados en la zona del alternador en automóviles con transmisión automática fabricados antes del año 2000. El problema incluía, entre otros, poleas defectuosas, que luego se corrigieron y que, en esta versión corregida, también se pueden instalar en Corvettes más antiguos y afectados. Los interesados en coches con transmisión manual, es decir, con transmisión Borg-Warner/Tremec T56 de 6 velocidades, deben tener en cuenta que, al igual que en la cuarta generación de Corvettes, aquí también se utilizó CAGS, es decir, cambio de marchas asistido por ordenador.
Durante la conducción silenciosa, este sistema obligaba al conductor a cambiar inmediatamente de primera a cuarta, con el objetivo de reducir el consumo de combustible. Al igual que en el C4, el CAGS se puede desactivar. Y al igual que en el C4 probablemente el fabricante no lo previó, por lo que hay que pensarlo. Por ejemplo, visitando a un especialista en electrónica o de otra manera. Sin embargo, el consumo de combustible del Chevrolet Corvette C5 debe considerarse relativamente bajo, promedio aprox. 11,5-13 ELA/100 km. Cuando el coche era nuevo, era tan económico que no era necesario pagar por él en Estados Unidos. Guzzler Tax, es decir, un impuesto adicional, que se aplica a los modelos de automóviles que consumen más combustible. Es decir, en este segmento, casi todos los competidores del C5. Vale la pena referirse aquí a lo que escribí anteriormente, que Chevrolet usaba un sistema de propulsión similar a una transmisión. En la práctica se trataba de una caja de cambios falsa, porque la caja de cambios Getrag y el diferencial no estaban en la misma carcasa, lo que por cierto facilita un poco el cambio de la caja de cambios. En el coche de carreras, Chevrolet Corvette C5R se utilizó un verdadero sistema transaxle, no desde el principio, sino solo a partir de 2002. El problema más grave que puede encontrar es el bloqueo de la dirección. Esto está relacionado con un mal funcionamiento de la protección antirrobo, y en los coches que no han pasado por una revisión, a menudo imposibilitaba la conducción. Algunas personas se las arreglaron simplemente quitando el bloqueo de la dirección. Las personas que quieran utilizar el C5 para una conducción deportiva deberían considerar modernizar el sistema de refrigeración y añadir un radiador para la caja de cambios, y también puede resultar útil un mejor sistema de frenos. El de serie no está mal, pero una conducción muy agresiva puede provocar un sobrecalentamiento de los discos de freno. Vale la pena recordar que el Chevrolet Corvette C5 estándar funcionaba con neumáticos antipinchazos. Algunas personas los reemplazan con neumáticos normales. Pero estos autos no tienen ruedas de repuesto y la presencia de un kit de reparación en un auto usado no es obvia. Incluso si uno está a bordo, la pregunta es si seguirá siendo útil después de 20 años. ¿Cómo se comporta el coche en el día a día? Sorprendentemente bueno. Además de un consumo de combustible relativamente bajo, también es bastante fácil de conducir, y da la impresión de que sigue siendo un coche bueno y moderno. La cuarta generación, con un diseño más clásico, se conduce mucho peor y se nota más su edad, mientras que el C5 puede considerarse una alternativa a, por ejemplo, el Porsche 911, si a alguien no le gusta la visión alemana de un coche de este segmento. En caso de que las condiciones meteorológicas y de la carretera sean peores, es necesario tener precaución. Al fin y al cabo, estamos hablando de un coche potente con tracción trasera, incluso para los estándares actuales. No tiene que preocuparse por el óxido en la carrocería. Los paneles están hechos de SMC Sheet Molding Composite, es decir, poliéster reforzado con fibra de vidrio. La corrosión causa problemas principalmente en las conexiones eléctricas. Si el equipo eléctrico del vehículo no funciona correctamente o no funciona en absoluto, o si la computadora del automóvil arroja códigos de falla extraños, puede comenzar verificando las conexiones eléctricas, recordando el cable de tierra. Además, son principalmente las pequeñas cosas las que se estropean, no necesariamente baratas de reparar, pero sí pequeñas cosas, por ejemplo pantallas o botones. Los fallos en el mecanismo de apertura de los faros también son bastante habituales. La mayoría de los demás problemas, como partes dañadas del parachoques delantero o del chasis, generalmente indican un uso descuidado del vehículo, y pueden ser una señal de que tal vez no valga la pena comprarlo. En Alemania, por supuesto, la oferta es mucho más rica. Solo en mobile.de los clientes pueden encontrar 60 coches, el más barato por solo 12.000 zlotys polacos. Euro. Puede que no parezca salido de una sala de estar, pero tampoco es una tragedia. Por debajo de la barrera de los 20.000 euros, tiene capacidad para un total de aproximadamente 10 coches. Las unidades más caras oscilan entre 40.000 y 45.000 zlotys polacos. Euros, pero no son muchos. La mayoría de los propietarios exigen cantidades que no superan los 30.000 zlotys polacos por sus coches. Euro, y puede encontrar fácilmente algunos artículos dignos de mención aquí. El Z06 no tiene mucho, los que están disponibles cuestan entre 23,7 y 38.000 euros. Al escribir sobre una máquina estadounidense, es imposible no mirar los precios en el extranjero. Para ello utilizaremos el sitio web de subastas bringatrailer.com. Un breve análisis del gráfico publicado en BAT
muestra que a principios de 2021, los precios promedio de transacción del Corvette C5 aumentaron. Anteriormente, era difícil encontrar algún ejemplar que alcanzara los 30.000 ejemplares en una subasta. En dólares, en 2021 los importes de este pedido son estándar, aunque principalmente para los modelos limitados y la versión Z06. Todavía puedes comprar coches por menos de 20.000 zlotys polacos sin mayores problemas. Agujero. El límite superior de los precios normales es de aproximadamente 40,000 a 45,000 PLN, agujero. Básicamente, no hay autos que se destaquen significativamente en precio. Las únicas excepciones son las versiones de edición limitada bien conservadas, sin kilometraje y abominaciones repugnantes destinadas a parecerse a la primera generación de Corvettes. Por lo tanto, la situación de los precios es muy similar a la de Alemania, excepto que tenemos más coches para elegir, además de costes adicionales por la importación y la adaptación a las normas europeas. Lo que perjudica al coche es el número relativamente grande de unidades producidas, y lo que escribí antes. Actualmente en nuestro lado de Wielkazałka, pocas personas están interesadas en el Corvette C5. Yo esperaría que los precios de las versiones normales no bajaran, pero no esperaría ningún aumento significativo, si es que alguno, en el futuro cercano, a menos que sea debido a la inflación, lo que en realidad no es tan mala noticia. Puedes comprar un vehículo con un kilometraje realista, y en buenas condiciones, usarlo regularmente, y el valor debería seguir siendo aproximadamente el mismo. Sin embargo, vale la pena evitar la trampa en la que caen muchos propietarios de coches antiguos. Muchos coches están modificados visualmente de alguna manera, no siempre con buen gusto o con el uso de piezas de buena calidad. Y las llantas de la generación C6, aunque geniales en sí mismas, le quitan algo de la atmósfera del C5, especialmente los primeros modelos con las características llantas de radios anchos. Sin embargo, es difícil encontrar una competencia cercana para este coche. Por supuesto, el mercado de los deportivos de aquellos años está repleto de otros coupés con motor delantero, pero si acotamos nuestra búsqueda a Estados Unidos, y para mucha gente este es uno de los factores a favor de comprar un coche, aparte de Chevrolet, básicamente solo hay Dodge Viper disponible. Y un Viper usado es una elección tan descabellada que no todo el mundo se lo planteará, sobre todo teniendo en cuenta el enorme consumo de combustible del motor de 8 litros, y en general, su peor idoneidad para el uso diario. Así que sal y compra. Si la depreciación es realmente el tema más importante para usted, elija la versión Z06 en amarillo, negro o rojo. Estos autos tienen mayores posibilidades de un posible aumento de valor en el futuro, si aún no lo han hecho. Es mejor omitir las copias en blanco. Y si conocéis algún fallo común, agradecería vuestros comentarios. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en